Hermanos, nuevamente gracia y paz, Dios les continúe bendiciendo. Nos gozamos de tener ahora este tiempo, hermanos, de adoración. Recordemos que vamos a continuar adorando a Dios. Cada acto, hermanos, del culto es un acto de adoración. Ahora ustedes van a continuar adorando en la audición de la predicación de la palabra del Señor y yo estaré adorando en la exposición de su palabra. Así que les animo, amados hermanos, en este momento, amigos, visitantes, para que podamos estar concentrados, para que podamos estar atentos, para que podamos escuchar ahora la voz de Dios mediante la predicación de su palabra. Bien, como decía nuestro hermanito Jairo, entonces hoy continuamos, amados hermanos, con nuestra serie de la ley moral de Dios. Recordemos que cuando hablamos de la ley moral de Dios, estamos hablando de lo que se conoce como el Decálogo o los 10 mandamientos. Y cuando hablamos de la ley moral, estamos hablando de que esto es el reflejo del carácter y de la santidad de Dios. Cuando hablamos de los 10 mandamientos, estamos hablando de este resumen de cómo Dios ha demandado para su pueblo estas ordenanzas, ¿no? Estos mandamientos donde Dios está reflejando su carácter, donde Dios está reflejando su santidad. Y hemos visto varias cosas, hermanos, hasta hoy. Es uno de los aspectos que nosotros hemos recalcado es que la ley moral debe ser un estándar de vida para el creyente. La ley moral, hermanos, debe ser un estándar de vida para el creyente. Recordemos que cuando nos ponemos de pie frente a la ley moral, debemos ver esta ley no como para salvación, porque nadie puede ser salvo por medio de la ley, pero sí es para nuestra santificación. Vimos también que la ley es una ley perpetua. Cuando hablamos de la perpetuidad de la ley, estamos hablando de la ley moral, ¿no? Aquí es importante recordar la distinción de cuando hablamos de leyes ceremoniales, todos estos ritos o cultos que hacían parte del culto levítico en el templo, en el antiguo pacto, y las leyes civiles, que eran estas leyes que hacían parte de la nación de Israel. Ahora, cuando hablamos de la perpetuidad de la ley, hermanos, recuerden que estamos hablando de la ley moral de Dios. Cristo vino, no he venido a abolir, sino a cumplir. Él dijo, no he venido a abolir, sino a cumplir. Yo soy el cumplimiento de todas estas profecías y de la ley. Ahora, hermanos, como ustedes acaban de decir, recordemos que el primer mandamiento, entonces, Dios empieza diciéndole al pueblo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, delante de mí. En el primer mandamiento, amados hermanos, ¿qué es lo que Dios prohíbe? Él prohíbe adorar a un Dios falso. Él prohíbe adorar a un Dios falso. Y aquí es importante, hermanos, que recordemos en este punto, el pueblo de Israel, recuerden que viene peregrinando durante 3 meses en el desierto, han salido de Egipto, donde duraron aproximadamente 400 años como esclavos. Y hablamos que Egipto era una nación plagada de idolatría, ¿no? ¿Recuerdan? Egipto era una nación plagada de idolatría. Los egipcios eran férreos idólatras, adoraban reptiles, adoraban pájaros, adoraban bestias, roedores, adoraban hombres. Entonces, esto era lo que el pueblo venía viendo, lo que el pueblo venía haciendo. Ya habían sido influenciados, habían sido contaminados. ¿Qué era lo que el pueblo de Israel venía haciendo durante 400 años? Bueno, rodeados de ídolos, rodeados de idólatras. Dios les ha dicho entonces, no pueden adorar otro Dios. Yo soy el único Dios. Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto y por ende no puedes adorar
otros dioses. Yo soy el único Dios vivo y verdadero. Ahora, hermanos, en el segundo mandamiento, Dios va a regular cómo el pueblo debe adorar a este Dios verdadero. Entonces ya Dios dice, ustedes solo deben adorar al único Dios vivo y verdadero, yo soy Jehová tu Dios. Ahora con el segundo mandamiento, Dios dice, ahora voy a enseñarles, quiero que ustedes aprendan cómo deben adorar al Dios verdadero. Así que en este mandamiento, hermanos, Dios veta la adoración del Dios verdadero de una forma falsa. Ahora tienen que aprender a adorar a este Dios verdadero. Dios está prohibiendo entonces que adoren de una forma equivocada, de una forma falsa al Dios verdadero. Por eso, hermanos, he titulado el sermón de hoy, La adoración regulada por Dios, una exposición del segundo mandamiento. La adoración regulada por Dios. Hermanos, Dios ha regulado en su palabra el cómo debe ser adorado. Hermanos, si estamos adorando a Dios, la palabra de Dios ha regulado y nos ha dicho Él cómo debe ser adorado. Basados en este segundo mandamiento de la ley moral, hermanos, vamos a ver si realmente estamos adorando correctamente a Dios. Estamos adorando bíblicamente a Dios, como Él ha prescrito en su palabra. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Bueno, vamos a ver en la palabra cómo Él ha determinado que Él debe ser adorado, cómo Él debe ser exaltado. Así que estamos ubicados allí en nuestro texto. Quiero que vayamos allí a Éxodo 24. Estemos ubicados allí. Éxodo 24. Y leamos la primera parte de ese versículo. Dice entonces, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Otras versiones, o mirando el idioma original, diría, no te harás ídolo, no te harás ninguna figura, no te harás ninguna imagen tallada, no te harás ninguna escultura. Eso es lo que dice, no te harás ninguna imagen grabada. Este mandamiento, hermanos, prohíbe claramente levantar o erigir imágenes o esculturas. Eso es lo que está diciendo inicialmente, no te harás ninguna figura, no te harás ninguna escultura, ni tallada, ni labrada, ni pintada, nada. Es lo que está empezando allí el Señor con este mandamiento, no te harás imágenes o esculturas. También el Señor le dijo al pueblo en Deuteronomio 4, dice, así que tengan mucho cuidado, ya que no vieron ninguna figura el día que Jehová les habló en el monte Horeb, en medio del fuego. No sea que se corrompan y hagan para ustedes una imagen tallada semejante a cualquier figura, semejanza de varón o hembra. Eso es lo que Dios le está diciendo también en Deuteronomio al pueblo. Tengan mucho cuidado. El día que yo les hablé, el día que yo me les aparecí allí en el monte Sinaí, en medio del fuego, tengan cuidado de corromperse. Y no se les ocurra hacer ninguna imagen tallada. Porque ustedes no vieron ninguna figura mía. ¿Qué fue lo que vieron? ¿Recuerdan? Relámpagos, la oscuridad, las nubes, el terremoto, temblaba. Ustedes no vieron ninguna figura de Jehová el día que me les aparecí en el monte Horeb en medio del fuego. Así que no se vayan a corromper haciendo imágenes talladas de cualquier figura que ni se parezca a un hombre ni a una mujer. Hermanos, ¿esto no es claro? ¿No es claro esto en la Escritura? ¿No es claro esto en la Biblia? La misma Biblia que tiene toda la cristiandad. ¿No es esto claro, hermanos?
¿No es claro esto para los romanos, para los ortodoxos, para los protestantes, que tenemos la misma Biblia? No se pueden hacer de ninguna forma ni cualquier método, y repito, ni tallados, ni esculpidos, ni pintados, de nada, porque ustedes no vieron ninguna imagen de Jehová. No se la imaginen. Ahora leamos la segunda parte de ese versículo 4. Te dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice entonces el Señor que no se imaginen nada de lo que está arriba en el cielo. El cielo, hermanos, es la residencia de Dios. Es donde está el trono de Dios. Lo que llamamos el tercer cielo, ¿no? El cielo también es el lugar de los ángeles y de los santos fallecidos. Y también dice entonces que tampoco en el segundo cielo, porque dice en el cielo, en ninguna parte del cielo, ni el tercer cielo, ni el segundo cielo, ni el primer cielo. En el segundo cielo entonces está el sol, la luna, las estrellas, y en el primer cielo entonces vemos que las nubes, los pájaros y la lluvia. Y tampoco lo que esté en la tierra, ni animales, ni personas, ni montañas, ni en las aguas debajo de la tierra, esto haciendo referencia a los peces ni a los monstruos marinos. Ahora, hermanos, ¿qué necesidad hay de entrar en detalle? ¿No hubiese sido suficiente que el Señor dijese, no te harás imagen ni ninguna semejanza? ¿Qué necesidad del Señor entrar en detalle de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni abajo debajo de los mares? ¿Qué necesidad hay de entrar en tanto detalle? Y es porque, hermanos, nuestra naturaleza pecaminosa es tan propensa a este pecado, como usted y yo no nos imaginamos. El hombre, en su naturaleza caída, es tan propensa a caer en este pecado, de hacerse imagen y semejanza de lo que no ha visto. Ahora usted, amado hermano y amigo, puede estar pensando, pero hermano Elías, nosotros los cristianos protestantes no sufrimos de eso. Nosotros no tenemos problema con eso. Pero ¿qué es lo que vemos en este mandamiento, hermanos? Que la escritura prohíbe las imágenes de cualquier tipo. De cualquier tipo, hermanos. Cualquier imaginación. Obviamente nosotros como iglesias protestantes nunca vamos a hacer una imagen de Dios Padre, es decir, un anciano barbudo, tierno, estirando su dedo, ¿no? Tampoco vamos a hacer una imagen o hacer un crucifijo de Jesucristo. Tampoco hacemos una estatua de María, una imagen de María. Pero algunos podrían objetar diciendo, ¿pero acaso no podríamos hacer una imagen de Cristo que adoptó una naturaleza humana y que se hizo visible? ¿No podríamos hacer eso porque Él se presentó como el Dios hombre? Pero más hermanos, es la naturaleza divina de Cristo, unida a su naturaleza humana, lo que lo convierte en Cristo. Representar su humanidad, por ejemplo, a un crucifijo, a un hombre blanco, de ojos azules. ¿Ustedes han visto esa imagen de Cristo? Bueno, el actor que se tomó esa foto, no me acuerdo de ese apellido, Powell. Entonces era un actor blanco con la quijada así estirada, ojos azules, casi mono, y él
hizo esta famosa imagen de Cristo que todos hemos visto, ¿no? Hemos visto en fotos, en películas. Y llegó un punto que este actor dijo un día, por favor, dejen de enviarme mensajes. Yo no soy Jesús. Dejen de enviarme mensajes, dejen de escribirme porque yo no soy Cristo. Yo presté mi imagen y mi figura para... ¿Eso no es peligroso, hermanos? ¿Cuántas personas miraron a este hombre diciendo, ese es Cristo? Y nada más alejado de la realidad, porque para lo que era un judío, una persona típica de esta época, pues no era ni blanca, ni mona, ni ojos azules. Entonces es probable que Cristo haya sido todo lo contrario. Moreno. No, estamos aquí de forma hipotética, tampoco estamos haciéndonos una imagen. Así que, amados hermanos, no podemos hacernos imágenes de Cristo tampoco. Porque podríamos poner una imagen de su humanidad, pero Él es Cristo en virtud también de su deidad. No podemos separar estas dos naturalezas del Señor. ¿Cómo vamos a ilustrar, cómo vamos a hacer una imagen de su deidad? Pero hermano Elías, eso nosotros los cristianos protestantes lo tenemos claro. Eso es muy raro que en nuestras iglesias hayan imágenes de Cristo, de María, de ángeles, de los santos. Eso no pasa en nuestras iglesias. Pero recordemos, hermanos, que Dios está regulando la forma en cómo Él debe ser adorado. Él está regulando en este segundo mandamiento cómo Él debe ser adorado. Y eso es lo que quiero que hoy nosotros como iglesia podamos aprender a la luz de la palabra, cómo debemos adorar a Dios. El mismo Dios ha regulado la escritura, Él ha prescrito, Él nos ha dejado en su palabra de cómo debemos adorarle. Recordemos un poco, hermanos, lo que fue el primer mandamiento. Entonces, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquí, antes de continuar con el segundo, hay que volver a preguntarnos, ¿es Dios nuestro único Dios? Piense allí en su mente, ¿es Dios nuestro único Dios? Ahora usted va a decir, sí, claro, es mi único Dios. ¿Pero acaso no tenemos otros dioses? ¿No hemos levantado otros ídolos en nuestro corazón? Por ejemplo, el Dios dinero. ¿Cuántos hemos adorado al Dios dinero? Yo muchas veces he adorado al Dios dinero. ¿Cuántos hemos adorado al Dios trabajo? También. Yo muchas veces he adorado al Dios trabajo. ¿Cuántos hemos adorado al Dios celular? El Dios redes sociales. Ustedes saben que ahora los celulares tienen esas características que uno puede mirar cuánto tiempo pasa uno en cada red social. Bueno, no la miren porque se van a asustar. No miren porque van a ver TikTok 4 horas al día, Facebook 2 horas al día, Instagram 5 horas al día, Biblia menos 15 minutos porque hoy no la leyó. ¿Cuántos hemos adorado al Dios hijos? Adoramos a nuestros hijos como si fueran unas deidades. Estamos adorando a unos pecadores igual que nosotros. ¿Cuántos no hemos adorado al Dios esposa, al Dios esposo, el Dios pastor, el Dios iglesia? Y hoy los cristianos tienen un Dios que se llama el Dios Estado de Israel. Mientras los papistas le prenden velas y besan los pies de sus esculturas, los evangélicos le prenden velas y besan los pies
del Estado de Israel, poniendo sus banderas en sus púlpitos, poniendo la supuesta estrella de David en el púlpito, poniendo el arca del pacto aquí para recoger las ofrendas. ¿Estamos adorando a Dios, hermanos, conforme Él ha prescrito en las Sagradas Escrituras? ¿Sí estamos adorando a Dios como Él ha demandado en su palabra, hermanos? Como Dios ha ordenado en este segundo mandamiento. Y continúa el Señor diciendo en el versículo 5, leamos también la primera parte, dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Entonces, otras versiones y también en el idioma original, en el hebreo, dice: no les servirás, no les rendirás culto, no te humillarás delante de estas imágenes, no las honrarás. Ningún acto de honra. Ningún acto de honra. No te inclinarás a ellas, no hay que hacer nada de culto. Ahora, y perdóneme que sea tan insistente, pero es importante aclarar esto, la Iglesia de Roma trata de hacer una distinción entre dos tipos de honra. Entonces, ellos dicen, está prohibido honrar a imágenes con latría. Esta palabra allí significa con idolatría, dicen ellos. Está prohibido honrar a imágenes con latría. Pero sí se pueden honrar con dulía, es con veneración. Ahora uno mira el significado de la palabra que tratan de darle a la palabra veneración. Entonces dicen respetar a alguien mediante una imagen por lo que esta persona representa. Y bueno, uno escucha esa definición que ellos dan de veneración y pues uno dice, bueno, está bien, respetar a alguien. Pero realmente, hermanos, esto es una veneración, como tratan de definirla. Y cuando uno mira en los diccionarios, y cuando uno mira en la práctica, y cuando uno mira en la definición, termina siendo dos palabras iguales, sinónimas. Adorar y venerar es lo mismo. Solo que Roma ha tratado de darle un significado diferente para poder no caer supuestamente en la latría, en la idolatría. Pero el mandamiento es claro, hermanos. No te harás imagen ni semejanza alguna. Todo mandamiento, hermanos, que Dios está demandando, dice lo que se prohíbe y lo que se manda. O lo que llamaríamos mandamientos negativos y mandamientos positivos. Por ejemplo, recordemos entonces el primer mandamiento de nuevo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces aquí Dios está prohibiendo, ¿no? Está prohibiendo algo. Pero recordemos que todo mandamiento, si se prohíbe algo, está ordenando algo. Este mandamiento está en forma negativa, es decir, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que, ¿cuál sería la forma positiva? ¿Cuál sería la forma positiva? Tendrás solo al Señor tu Dios y debes adorarlo solamente a Él. Ahora en el segundo, o también está de forma negativa, no te harás imagen y semejanza. ¿Cómo sería la forma positiva? Adorar a Dios solamente de la manera que Él mismo ha ordenado en la palabra. Y si vemos rápidamente el tercero dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Cuál sería el positivo o lo que Dios ordena? Usar el nombre de Dios en forma correcta, con reverencia, con verdad y santidad. En todo pensamiento, palabra, juramento, adoración y conducta, tomarás el nombre del Señor. Y así podríamos mirar todos los mandamientos. Si Dios está prohibiendo algo, también está ordenando algo.
Recordemos a un hombre sabio como Salomón, un hombre, el más sabio, que no ha existido nadie tan sabio como él. Obviamente, aparte, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que es incomparable. Pero este hombre sabio como Salomón, sus esposas idólatras, lo llevaron ¿a dónde? A pecar contra Dios, a que su corazón se alejara de su Señor. Un hombre sabio como Salomón, llevado por la idolatría de sus esposas, corrompido hasta el punto de que su corazón se alejó de su Señor. Amados hermanos, cuando alguien visita a un rey de alguna nación, por ejemplo, estas naciones que hoy todavía tienen una monarquía, cuando alguien visita a un hombre de estos, a un rey o a una reina, pues tienen que presentarse y hacerle una reverencia. Y en estos salones, en estos castillos reales, siempre hay una pintura o una figura del rey, ¿no? Siempre está pintado allí el rey y todos los reyes que han pasado en toda la historia de esta nación. ¿No sería, hermanos, una ofensa para el rey que sus visitantes llegaran y se inclinaran al cuadro y no se inclinaran a él? Y estamos hablando de que esta imagen de este rey o de esta reina tiene todas las características, porque pues lo pueden ver y lo han pintado tal y como es. Sus cabellos, su piel, su figura ha sido lo más parecido puesta allí en este retrato. Ahora, ¿no sería más ofensivo para este rey que hicieran un retrato de él como un animal? ¿No sería tan ofensivo para el rey como para mandar a decapitar o a un calabozo a estos ofensores? Bueno, esto es solamente una ilustración, pero ¿qué cuando hablamos de nuestro Dios? ¿Qué cuando hablamos de nuestro Dios? Así hagamos muchas ilustraciones, ninguna ilustración podría definir lo que realmente es nuestro Dios, de cómo sería cada situación con Él. ¿No es ofensivo para nuestro Dios, hermanos, inclinarnos y postrarnos y venerar alguna imagen de Él cuando estamos delante de Él todo el tiempo? Estamos delante del rostro de Dios todo el tiempo, coram Deo, delante de la presencia de Dios. ¿No sería ofensivo, hermanos, inclinarnos a otra cosa, adorar otra cosa que no sea nuestro Dios cuando Él está presente en todo lugar? Dios es espíritu, hermanos. Él habita en luz inaccesible. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad, porque Él es espíritu. Qué absurdo e irracional es pretender postrarse ante una imagen de Dios cuando Él está presente en todo lugar. Qué absurdo e irracional es pretender imaginarnos adorar a Dios a nuestra propia forma, con nuestras propias imaginaciones, y no como Él ha predeterminado en su palabra, como Él debe ser adorado. Dios está presente en todo lugar. Cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, cuando hablamos de la presencia esencial de Cristo, hablamos de que Cristo, como Dios, está presente en todo lugar. En todo lugar. Pero también debemos hablar de la presencia especial de Cristo. Recuerden, entonces, presencia esencial, es decir, eso tiene que ver con la omnipresencia de Dios que está presente en todo lugar. Pero cuando hablamos de la presencia especial del Señor, ¿a qué nos referimos?
que en aquellos lugares donde su pueblo está reunido adorándole, particularmente hoy, día del Señor, está la presencia especial del Señor. Si estamos adorando a nuestro Dios conforme Él ha demandado, en este lugar, en este momento, hermanos, está la presencia especial del Señor, siendo adorado, recibiendo gloria, recibiendo adoración. Dice Pablo en Romanos 1:23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible, haciéndose imagen de todas estas cosas. Hombres, mujeres, aves, cuadrúpedos, reptiles. Estamos adorando, hermanos, de forma correcta a nuestro Dios. Yo podría estar aquí predicando, pero ¿cuál es mi motivación para estar aquí de pie? Y ustedes me podrían preguntar, Elías, ¿cuál es su motivación para estar allí de pie? Y yo les podría enumerar un sinfín de motivaciones piadosas. Quiero adorar a Dios, predicar el Evangelio, dar gloria a Dios. Pero ¿cuál es la motivación sincera de por qué alguien se para aquí a predicar la palabra de Dios? Ahora, ¿cuál es la motivación por la cual usted está sentado allí hoy? Un predicador sabe que está de parte de Dios y delante de Dios, como dice Pablo allí en Corintios. Un predicador, aquel que anuncia el Evangelio, un ministro de Dios, sabe que habla de parte de Dios y está hablando delante de Dios. Por eso aquellas personas que están puestas de pie en púlpitos recibirán mucho más juicio, porque se supone que están hablando de parte de Dios y delante de Dios. Pero ustedes, amigos y hermanos que están allí sentados en esta hora, que están adorando a Dios en la audición de la palabra, ¿están adorando a Dios de forma correcta? ¿Dónde está el corazón de ustedes en este momento? ¿Dónde está el corazón de ustedes en este momento, hermanos? Hemos visto entonces que el primer pecado prohibido en este mandamiento es la adoración de imágenes. Sin embargo, de este mandamiento se desprenden muchos más pecados. Voy a enumerarle solo unos cuantos. Otro pecado que puede desprenderse de este segundo mandamiento, hermanos, es no tener una devoción de corazón. Cuando no hay temor de Dios, ni amor por Dios, ningún esfuerzo por conocerlo, ni por buscar ni conocer su voluntad, hermanos. No hay estima por la palabra de Dios, no hay deseo de unirse al pueblo de Dios, de confesar al Señor, vivir para su gloria y para su honra. Cuando no hay una devoción de corazón, hermanos. Cuando estamos interesados en conocer de cualquier cosa, menos de Dios. Cuando estamos interesados en aprender más de otras cosas, menos de la palabra de Dios. Otro pecado, hermanos, es adorar según nuestra voluntad. Adorar según nuestra voluntad. Consiste, hermanos, en servir a Dios de una manera que nosotros hemos ideado, que nosotros en nuestras mentes nos hemos imaginado, o que otros hombres han sugerido.
sin preocuparnos, hermanos, ni investigar, ni estudiar en la forma en como Dios ha dicho en su palabra de él cómo debe ser servido. Imaginamos que Dios estará contento con nuestra obra siempre que tengamos una buena intención. Entonces ustedes dicen, lo que importa es la intención del corazón. Dios sabe. Yo estoy enfermo hoy, yo voy a ir a la iglesia como para que Dios vea que yo... Estamos siendo un poco más ritualistas y tradicionalistas que otras sectas u otras religiones u otros grupos cristianos. Y aquí siempre lo hemos recordado, hermanos. Usted puede venir aquí todos los domingos si quiere. Venga todos los días si quiere. Pero si su corazón está en otro lugar, si su mente está en otro lugar, venga todo lo que quiera. Pero hasta que usted no comprenda el Evangelio, hasta que usted no comprenda a quién está sirviendo, a quién está adorando, quién es el Dios digno de toda gloria, de toda honra, que el privilegiado somos nosotros, somos los que estamos aquí, no Dios. Dios no necesita de usted, ni de mí, ni de nadie. Él sigue siendo Dios, sin su creación, sin ángeles. Él sigue siendo soberano y grande y majestuoso, digno, glorioso, grande, poderoso. Él sigue siendo el Rey. Él sigue siendo Dios. Y ahora usted y yo, Él sabe. Usted no sabe, hermanos, el dolor que a uno le da cuando uno habla, y ya se los he mencionado un par de veces con los hermanos, y cuando dice, no, es que hasta que esta situación no mejore, yo no puedo volver a congregarme. No, es que hasta que Dios no me solucione esto, yo no vuelvo allá a ir a la oración. Hasta que Dios no me arregle este problemita que tengo en la casa, yo no. Hermanos, pecado. Estamos adorando a Dios según nuestra voluntad, como nosotros nos imaginamos. Uno quisiera ver aquí a todos los hermanos, y no solamente que vengan, sino que vivan conforme a la palabra, que adoren conforme a la palabra, que crezcan en el conocimiento de Dios, que crezcan en el conocimiento del Evangelio. Y ya les hemos dicho, hermanos, y ustedes han sido testigos de este proceso de plantación, de esta obra misionera. Alguna vez dijo el predicador Paul Washer, si hay que trabajar con 10 hombres fieles, se trabajan con 10 hombres fieles. ¿Para qué trabajar con millares, con cientos de cabras? Y Pablo dice en Romanos, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, el culto es racional. El culto, hermanos, no es sentimental. ¿Estamos entendiendo a quién estamos adorando y cómo debemos adorarlo? Por eso es que nosotros como iglesias bautistas reformadas creemos en el principio regulador de la adoración. Grábense bien esa frase porque la van a estar escuchando constantemente. Principio regulador de la adoración. Adoramos a Dios como Él ha predeterminado en su palabra de cómo Él debe ser adorado. No con nuestras imaginaciones,
¿Cómo debe ser adorado Dios? Con oraciones, con lectura de la palabra, predicación de la palabra, con cánticos, himnos o salmos, y ya. No con luces robóticas. Pongamos aquí esto oscuro, pongamos humo, ponemos una música sentimental de fondo para que ustedes empiecen a llorar. Empiezo yo a hablar de forma intencional, susurrando para que ustedes empiecen a erizársele los pelos. No con danzarines, hermanos. No con obras de teatro, no con mimos, no con mujeres predicando. Hermanos, no dejar que nuestros gustos e imaginación interfieran, hermanos, en la adoración a Dios. Es que a mí me gusta así. Es que a mí me parece así. Es que eso ya sería más llamativo. Es que eso atraería más a los jóvenes. Traigamos un grupo de rock para que eso los jóvenes puedan ser más atraídos, ¿no, hermanos? No es con nuestras imaginaciones, es como Dios ha demandado que Él debe ser adorado. Principio regulador de la adoración. Otro pecado, hermanos, que sale o se desprende de este segundo mandamiento es el relajamiento, abandono y desgana en el cumplimiento del deber religioso. No hay tiempo para leer la palabra de Dios. O si la lee es para cumplir con el deber. Es sin deseo, sin atención. Cuando leemos la Biblia buscamos el salmo más corto. Nos alegramos cuando decimos amén. Terminamos el tiempo devocional en familia. Cuando estamos en la adoración pública, usted deja que sus pensamientos vaguen en todas las direcciones y luego culpan al ministro. Es que se demoró mucho. Eso es culpa del pastor. ¿Para qué predica tanto? 15 minutos y sale. Porque su predicación no es tan espiritual. Seguimos pecando, hermanos, siendo hipócritas en la práctica religiosa. Nos imaginamos o hacemos una representación de Dios en nuestras mentes. Ahora se van dando cuenta que no son solamente los romanos que levantan imágenes. Usted y yo también levantamos imágenes de Dios en nuestra mente. Usted y yo también estamos imaginándonos cómo adorar a Dios en nuestras mentes. ¿Ustedes recuerdan a los israelitas? Acababan de recibir la ley moral de Dios en el Sinaí. Y mientras Moisés estaba en el monte, ¿qué hicieron? Levantaron un becerro de oro. Uy, esos israelitas sí son tremendos. Yo estuviera allá, yo no hubiera hecho eso. Peor. Usted y yo estuviéramos allá danzándole al becerro y prendiendo incienso al becerro. Ellos sabían que ese becerro no era Dios, ni que ese becerro los había sacado de la tierra de Egipto, pero querían honrar a Dios de esa manera. Por lo tanto dijeron: oye Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y Aarón dice: mañana será fiesta para el Señor. Traigan ofrendas para adorar al Señor. Adorando a Dios de forma incorrecta. De forma incorrecta. Ahora, ¿qué dice, hermanos? Después en el versículo 5, la segunda parte: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Dejemos hasta ahí, fuerte, celoso. Vamos a ver rápidamente ahora algunas razones
por las cuales debemos adorar a Dios. Entonces ya vimos unos pecados que se desprenden de este segundo mandamiento, pero aquí dice el Señor varias razones por la cual debemos adorarlo. Uno, porque yo soy Jehová tu Dios. Ya hemos visto desde el prefacio lo que significa este nombre pactual de Dios, y Dios está diciendo, yo soy tu dueño, ¿recuerdan? Tú me perteneces, por ende tengo la prerrogativa y el derecho de que tú eres mío. Yo te he libertado, por ende me perteneces y debes adorarme. Debes adorar porque soy tu libertador. Esa sería la primera razón. Y la segunda razón es porque Él es fuerte, Él es Dios. Esa palabra que ustedes ven allí, fuerte, es la palabra hebrea Él. Él, ¿qué significa? Dios, poderoso. Aquí en la Reina Valera lo tradujeron como fuerte. Otras versiones, como la Biblia de las Américas, dice, yo soy Jehová tu Dios, Dios celoso. Pusieron Dios. Por eso que esta partícula Él, ustedes, bueno, que aparece en el hebreo, esta partícula Él, ustedes la ven en muchos nombres de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, Samuel, Dios oye, Daniel, Dios es juez justo, Elías al principio, Ezequiel, Gabriel, Él, Dios. Otra razón por la cual debemos adorar a Dios es porque Él es Dios, Él es poderoso, Él es fuerte. Y después dice, Dios fuerte, celoso. Hermanos, cuando pensamos en el celo de Dios o que Dios es celoso, obviamente, hermanos, no debemos pensar sobre la base de esta imperfección del hombre, ¿no? Cuando hablamos del celo, pues de una vez en nuestras mentes se viene esta imperfección del hombre, como si también fuese una imperfección de Dios. Pero, ¿cuál es la naturaleza de este celo divino, hermanos? ¿Cómo pueden los celos ser una virtud de Dios cuando es un vicio en los humanos, cuando es pecaminoso en los hombres? Hermanos, las perfecciones de Dios son dignas de alabanza. Pero ¿cómo podemos alabar a Dios por ser celoso? En dos direcciones. Dios es celoso de su pueblo y Dios tiene celos de su pueblo. Parecen dos frases iguales, pero son diferentes. Dios es celoso de su pueblo y Dios tiene celos de su pueblo. Dios tiene un afecto profundo por su pueblo. Dios defiende a su pueblo y destruirá a todos aquellos a quienes aflijan a su pueblo. Dios es celoso de su pueblo, Dios cuida de su pueblo. Ahora Dios tiene celos de su pueblo, Dios está celoso de su pueblo. Tengo celos de que se vayan en pos de falsos dioses, o que adoren falsamente por medio de imágenes o imaginaciones. Pero Dios es un Dios celoso. De hecho, veamos lo que dice ahí más adelante, hermanos, Éxodo 34, 14. Avancemos ahí un par de capítulos adelante. Éxodo 34, 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Esto, hermanos, es que Dios tiene un celo justo, que arde por su honor, adoración y reino. Jehová nuestro Dios, hermanos, Dios fuerte, celoso, ha determinado Él cómo debe ser adorado. No te harás imagen ni ninguna semejanza como Él debe ser adorado. Pero ¿no fue acaso una serpiente levantada en el desierto? ¿Este no es el argumento de los papistas? Así como se levantó esa serpiente de bronce y la adoraban y la veneraban,
Pero eso no era lo que estaba haciendo el pueblo. Fue el mismo Dios que ordenó que se levantara. ¿Para qué? Para salvación del pueblo. Tenía una utilidad, no fue erigida o levantada para que se le rindiera adoración o culto. Dice un autor, era un sacramento que siempre debe ser una señal externa. Todos habían pecado, han sido provocados por la serpiente antigua, pero serían salvos si miraban con fe y creían en Cristo. Si miraban con fe y creían en Cristo. Todos los israelitas que eran mordidos por las serpientes, ¿qué tenían que hacer? Mirar con fe. ¿A quién apuntaba esa serpiente? El mismo Cristo dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también no podríamos decir lo mismo de los querubines en el templo. Esos dos argumentos son los que usan para decir que pueden levantar imágenes. Pero ¿qué sucedió, hermanos, por ejemplo, con esta serpiente de bronce? Vayamos a 2 de Reyes 18:4. Segunda de Reyes 18:4. El pueblo, hermanos, empezó a venerar la serpiente de bronce. O sea, empezó a adorarla. Empezaron a ofrecerle una reverencia excesiva, tanto así que le prendían incienso en su honor. ¿Y qué es lo que hizo el rey Ezequías? Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán, que significa cosa de bronce. Esa cosa de bronce, indicando que solo era una pieza de metal. Ustedes están adorando una pieza de metal. Ya tuvo su utilidad, tuvo su significado en su momento. Y Ezequías fue alabado por el Señor por haber destruido este ídolo que había levantado el pueblo de Israel. Igual pasó con los querubines en el templo, y tanto los querubines, hermanos, como la palmera asociados al templo, no eran más que sombras. Al igual que toda práctica religiosa era realizada por medio de sombras, figuras, tipos que apuntaban a Cristo. Todo el tabernáculo, hermanos, apuntaba ¿a quién? A Cristo. ¿Quién es el tabernáculo? Cristo. Él tabernaculizó, dice allí en Juan. Él habitó entre nosotros. Él se hizo el templo. Y regresemos allí a nuestro texto en Éxodo 20 y leamos la última parte del versículo 5. Entonces dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Otra razón por la que debemos adorar a Dios. Y aquí es propicio hablar, hermanos, ya que nos encontramos con esta parte del texto en la exposición de hoy. Hermanos, esta porción o este versículo equivocadamente se enseña, y particularmente aquellas iglesias de corte carismático y pentecostal, sobre las maldiciones generacionales.
¿Qué es lo que dicen o qué es lo que enseñan sobre las maldiciones generacionales? Entonces, son estos pecados o maldiciones que heredamos de nuestros padres. Si mi abuelo fue alcohólico, mi papá resultó alcohólico, qué sorpresa yo estoy aquí siendo alcohólico. ¿Y qué es lo que está viendo mi hijo? Pues un alcohólico. Es probable que mi hijo sea un alcohólico. Y nos enseñan entonces que para romper esas maldiciones generacionales, ahora hay que entrar en un proceso de liberación, una sanidad interior. Hay que empezar a declarar libertad y romper esa atadura. A los cristianos se les enseña entonces que hay que hacer una visión hacia atrás, una visión retrospectiva de nuestros padres, de nuestros abuelos, porque es que a mí me está yendo mal es por algo. Porque mi papá fue esto, porque mi mamá hizo esto. Algo tuvo que hacer mi papá. Estoy heredando esta maldición generación. Entonces nos hacen armar el árbol genealógico para mirar en qué pecados cayeron mis padres, porque esto que yo estoy haciendo no es normal. Sí, hermano, es normal porque usted es un pecador. Hermanos, esto de las maldiciones generacionales, como la han enseñado, esto no es lo que dice la Escritura. Eso no es lo que está diciendo, de hecho, este texto. Veamos un par de textos para que podamos ilustrarnos a la luz de la palabra lo que dice ese texto. Jeremías 31, 29. Jeremías, ahí más adelante, hacia los profetas. Jeremías 31, 29. Leo a favor de ustedes, la palabra del Señor dice, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Qué es lo que estaba pasando en este momento con el profeta Jeremías y en el pueblo en este momento? Bueno, ellos estaban haciendo lo que les acabo de comentar. Le estaban echando la culpa a los padres de lo que les estaba pasando. Pero ¿qué es lo que Jeremías está diciendo? Cada pecador es responsable de su pecado. ¿Acaso eso no es lo que enseña la psicología hoy en día? Tienes que buscar en tu pasado, en tu niñez, en tu crianza, algún culpable. Tus papás te pegaban mucho, te caíste de pequeño. ¿Qué es lo que hace la psicología? Que miremos culpables fuera de nosotros. ¿Qué me pasó en el trabajo? ¿Cómo me están tratando? No, hermanos, cada pecador es responsable de su pecado. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestros pecados. Veamos lo que dice también el profeta Ezequiel, 18:20, más adelante hay de Jeremías, Lamentaciones, y ahí nos encontramos con Ezequiel. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Dice este versículo, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Amados hermanos, cada pecador es responsable de sus pecados. No debemos buscar culpables fuera, hermanos. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Culpar a Dios. Por la mujer que tú me diste. Es culpa tuya, Dios. Me hubieras dado una mujer mejor. ¿Qué hizo Eva? La serpiente. Y así siempre el hombre buscando culpables de su pecado. Así que, amados hermanos, esto de la maldición generacional, esto no es bíblico, hermanos.
Pero entonces, ¿qué es lo que dice este versículo de Éxodo 25? Pues veamos entonces a la luz de lo que ya hemos leído, qué es lo que dice o qué es lo que sí significa este texto cuando dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. El pecado de los padres, hermanos, sí trae consecuencias a los hijos. Eso es lo que dice este texto. Eso es muy diferente, ¿no? Eso es claro que la consecuencia del pecado de la idolatría eran terribles, hermanos. El pecado de la idolatría es terrible. Y el Señor quiso entrar o traer esta conciencia al pueblo. La idolatría trae consecuencias. Es un pecado muy grave. Así que los pecados de los padres traen consecuencias a los hijos. Que un padre sea drogadicto, ¿qué consecuencias trae a sus hijos? ¿No puede traer eso también en sus genes? ¿No puede también, hermanos, un padre drogadicto que sus hijos queden en vergüenza? ¿Que su padre pierda un trabajo y su familia quede sin sustento? ¿Un padre alcohólico, un padre corrupto que tenga que ir a la cárcel por ladrón? ¿No trae eso consecuencias a sus hijos? ¿Que su familia quede desamparada? ¿Que se le cierren puertas a sus hijos? Eso es lo que dice el texto. No son maldiciones generacionales, sino que consecuencias. ¿De quiénes? De los que me aborrecen. Ustedes, los que hacen imágenes, me odian. ¿Recuerdan a Jeroboam, el primer rey del reino del norte, cuando se dividió entre el reino del sur y el reino del norte? Jeroboam pensó que había levantado su reino por medio de una adoración idolátrica. Cuando levantó estos dos becerros en los montes, cuando puso no un sacerdocio levítico en el templo, pero Dios castigó a Jeroboam y a toda su casa, a toda su descendencia. Su hijo Abías murió como señal del juicio. Y Dios dice a la mujer de Jeroboam cuando fue disfrazada para supuestamente que el profeta Ahías poder recibir una revelación de parte de él, y Dios le dice al profeta Ahías, la mujer de Jeroboam va a venir disfrazada. Y le dice esto, barreré la posteridad de Jeroboam como se barre el estiércol. Qué triste, hermanos, es ser hijos de idólatras. ¿No sufren los hijos de los idólatras? Ahora, para concluir, hermanos, veamos el contraste con el versículo 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, hermanos, en contraste con el versículo anterior, cuando dice tercera y cuarta generación, así como de aquí dice millares, no es algo absoluto, hermanos. Lo que Dios está diciendo es que, en definitiva, los hijos sufren las consecuencias de los pecados de sus padres. No los heredan. Esto no es que tengamos una maldición generacional. Y en definitiva, el juicio de Dios viene sobre aquellos idólatras, aquellos que pecan contra el Señor, aquellos que levantan ídolos. Ahora aquí dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Un versículo en Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Son literalmente 1000 generaciones? No. Así como tampoco es literalmente tercera y cuarta generación. Que nos hacen ver, entonces toca ver al papá, al abuelo y al bisabuelo, la tatarabuelo, la tercera, la cuarta. Ahí tenemos que empezar a ver
¿En qué fallaron nuestros bisabuelos y tatarabuelos para poder saber hoy por qué estoy pecando, hermanos? Es así como hasta 1000 generaciones. ¿No es una bendición a los hijos de padres piadosos? Hermanos, nuestros hijos no se van a salvar porque usted y yo seamos cristianos. Pero cuán bendición es que ellos escuchen el Evangelio y que sus padres sean padres piadosos y no padres idólatras. El Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, mis estatutos, mis preceptos. Hermanos, ¿ustedes están amando al Señor? ¿Estamos amando a Dios? Bueno, estamos guardando sus mandamientos. Eso es lo que dice el Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Por eso decimos que la ley moral de Dios es un estándar de justicia para el creyente. No podemos cumplirlo a la perfección, pero nos esforzamos, procuramos cumplir la ley de Dios para honra y gloria de nuestro Dios. Ahora, ¿cómo Dios muestra su misericordia? Dice, hago misericordia a millares. Dios muestra su misericordia, hermanos, con la provisión diaria. Dios muestra misericordia en el Evangelio, hermanos. Cada vez que usted y yo estamos escuchando el Evangelio, cada vez que nos reunimos, ¿eso no es misericordia de Dios? Recordar el Evangelio. Dios muestra misericordia al protegernos de muchos males. Dios muestra misericordia, hermanos, al liberarnos de la esclavitud del pecado. ¿Eso no es misericordia, hermanos? Dios muestra misericordia al contener nuestro pecado. Si Dios no contuviera nuestro pecado, ¿hasta dónde llegaríamos? Ya nos hubiésemos destruido. Dios muestra misericordia al guiarnos y dirigirnos como Padre. Dios muestra misericordia al disciplinarnos. Debemos pasar por la disciplina del Señor, hermanos. Eso es una evidencia de que le pertenecemos, porque el Padre que ama a sus hijos los disciplina. Él muestra misericordia en las pruebas, hermanos. Cuando sufrimos, aún en el sufrimiento, eso es misericordia de Dios. Él muestra misericordia al perdonarnos, hermanos. El perdonar la ofensa tan grande que hemos hecho contra Él, que es pecar contra su santidad, hermanos. Esto no es misericordia al santificarnos. Cada día ir caminando en este proceso de santificación. Él muestra misericordia, hermanos, al escuchar nuestras oraciones. Él escucha nuestras oraciones, hermanos. Y Él muestra misericordia al salvarnos, al concedernos la redención, hermanos. Si aquí hay personas que no son creyentes, si ustedes quieren participar y disfrutar de la misericordia de Dios, debe ser por medio de Cristo. No hay otra forma en que ustedes puedan disfrutar de estas bondades y misericordia de Dios. Ustedes están disfrutando de la gracia común. Los impíos también disfrutan de la gracia común. El sustento, el abrigo, el cuidado y todo lo que Dios provee, la esposa, la familia, los hijos, las riquezas, eso hace parte de la gracia común, pero esa no es la gracia salvífica. Amados hermanos, nosotros como iglesia podríamos tener la liturgia perfecta. Predicar como Dios demanda que prediquemos, orar, adorar con salmos si quisiéramos, como hacen los presbiterianos, salmodia exclusiva. Podemos tener lo que la gente podría predeterminar cuál es la liturgia perfecta.
Podemos nunca faltar a un culto de adoración si queremos, pero si no nos entregamos totalmente al servicio de Dios, si no servimos a Dios según su voluntad, no nuestra voluntad, hermanos, según lo que Él ha determinado como Él debe ser adorado, si no servimos a Dios con el alma, hermanos, con todo nuestro ser en adoración a nuestro Dios, y si no nos oponemos a toda falsa religión, de nada vale tener una liturgia perfecta. Amados hermanos, para concluir, debemos presentar delante de nuestro Dios un culto racional. Adorarlo como Él ha predeterminado que Él deba ser adorado, no con nuestras imaginaciones. Oremos. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, Dios, que ha sido expuesta en esta hora. Gracias porque por medio de tu ley moral y hoy en la exposición del segundo mandamiento, hemos aprendido, Dios, que debemos adorarte conforme tú has predeterminado de cómo debe ser adorado, Dios. Solo tú eres el único Dios vivo y verdadero y queremos adorarte, Dios, conforme a tu palabra, Dios, conforme a tus demandas, como tú has prescrito en la Escritura, Dios. Te pedimos que nos perdones, Dios, porque hemos adorado al único Dios vivo y verdadero con nuestras imaginaciones, con nuestros pensamientos, haciéndonos imágenes, haciéndonos semejanzas de cómo tú debes ser adorado, Dios. Perdónanos porque reconocemos que lo hemos hecho así, Dios. Nos hemos presentado, Dios, cada día al Señor con nuestra mente anhelando otras cosas, pensando otras cosas menos a Cristo. Y por eso te pedimos perdón, Dios. Ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad, porque tú eres el Dios que habita en luz inaccesible y tú buscas adoradores en espíritu y en verdad. Ayúdanos a que podamos honrarte, Dios bendito, conforme a tu palabra. Honrarte, Dios, como tú demandas en la Escritura, Dios. No permitas, Dios, que caigamos en adoraciones falsas, inventándonos, Dios, cosas para poder agradarte con nuestras propias ideas, Dios. Tú eres el único Dios digno, el único ser adorable. Y a ti hoy elevamos estos cánticos, estas oraciones, estas lecturas, esta predicación, porque es lo que tú has mandado en la palabra. Al único Dios digno sea la gloria por todos los siglos. Amén. Amados hermanos, muchas gracias. Ánimo en el Señor.